Bueno, chicos, pues ahora viene una de las clases más importantes de todas y tenéis que prestar muchísima atención a esta clase porque la gente que no entiende esto nunca va a ser rentable en el trading. Y vamos a hablar de qué es más importante, si el cuerpo de la mecha o la vela de la mecha, es decir, qué utilizamos más a la hora de marcar estas zonas de liquidez, cuerpos o velas, porque lo vais a ver en muchos sitios que muchas personas a la hora de marcar un soporte, una resistencia o una línea de tendencia ignoran las velas o incluso a la hora de marcar una zona de oferta o una zona de demanda, que ya hablaremos de todo esto, ignoran las mechas. Es decir, aquí una persona que no tiene ni idea, si quiere marcar aquí una resistencia, lo va a marcar de esta manera. Va a coger todos estos puntos y va a decir que esta es la resistencia exacta porque aquí podemos ver un rebote, dos rebotes y aquí podemos ver cómo el precio rebota también, no sé qué, y va a dejar esta línea marcada en su gráfico ignorando esta mecha que ha habido aquí. ¿Vale? Es decir, hay gente que no sé exactamente el motivo por qué, pero ignora las mechas como si no estuvieran, ¿vale? Y realmente puedo llegar a entenderlo, porque visualmente, lógicamente, el cuerpo pues, es mucho más visual que la mecha, y la mecha, al ser más delgadita, pues psicológicamente parece que la mecha tenga menos importancia. Pero acordaros, una vela lo único que os muestra son cuatro cosas: el punto de apertura de una franja temporal, el punto de cierre, el máximo de esa franja temporal y el mínimo, ¿vale? Que en una vela alcista abre aquí y cierre aquí no significa que el precio no haya estado aquí. Lógicamente ha estado aquí, pero ese es el máximo y este es el cierre. Y las velas las representamos de esta manera. Entonces entiendo que psicológicamente parece que las velas sean menos importantes, pero vais a ver que no. Y os voy a demostrar en esta clase por qué el tamaño de la vela es completamente irrelevante, ¿vale? Entonces seguimos con este ejemplo. Esto sería completamente erróneo, ¿vale? Si vosotros queréis marcar una zona de liquidez, un máximo o un mínimo, nunca cojáis, ¿vale?, la vela y hagáis esto y extendáis la zona, porque la vela es igual de importante que la mecha, ¿vale? Entonces, si queréis marcar una zona o si queréis marcar una zona de liquidez o lo que sea, siempre utilizar la mecha. Por ejemplo, aquí estamos en la libra y aquí pues tendríamos un ejemplo todavía más noctorio. Fijaros, ¿no? Aquí el pedazo de mechón que nos ha dejado esta vela. Y mucha gente, si quisiera marcar una resistencia o algo por el estilo, pues harían esto. Vendrían aquí y dirían, bueno, pues mira, aquí está la resistencia porque es donde el precio ha rebotado. Entonces yo pregunto, bueno, vale, ya sabéis que yo no soy muy fan de soportes y resistencias, y a medida que avancéis en este módulo vais a ver que vosotros tampoco os va a gustar, ¿no? Pero yo, cuando la gente me dice, no, aquí hay una resistencia, yo pregunto, ¿y por qué está aquí y no aquí? Si donde realmente ha frenado el precio es aquí arriba. No, es que esto es la mecha y ha sido un movimiento muy volátil, ha sido muy corto, la resistencia real está aquí. Bueno, pues para gustos colores, pero yo he venido aquí a explicaros la realidad del Forex. Lo mismo ocurre con las líneas de tendencia, ¿vale? Cuando yo empezaba en todo este mundo, ya os he dicho que al inicio pues siempre intentaba trazar la línea de tendencia más bonita, intentaba que pasara un poco por todos los puntos, no sé qué. Entonces, fijaros, por ejemplo, aquí, si vosotros queréis marcar una línea de tendencia y la ponéis así, no tiene mucho sentido, pero si yo me vengo desde este máximo aquí, pues ya parece que tiene un poco más de sentido. Y si la ponemos aquí también, ¿vale? No soy muy fan yo de las líneas de tendencia, repito, pero misma historia. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una mecha, ¿vale? Que no podemos ignorar, ¿vale? Entonces, las líneas de tendencia, los patrones geométricos, cuando los dibujéis en el gráfico con líneas, em, es un poco irrelevante cómo pongáis la línea. O sea, al final, acordaos de lo que os he explicado. Las líneas las ponemos simplemente para que esos patrones sean más visibles. Eso es todo. Da igual si la línea uno la pone así, uno la pone así, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si vosotros quisierais trazar una línea de tendencia y la trazáis de esta manera y me decís, no, Pere, mira, esta es la línea de tendencia perfecta porque tenemos 2 toques, 3, 4 y ruptura, ¿vale? Esta es la manera correcta de dibujarla. Pues yo os diría que no, porque el precio me ha venido de esta mecha, ¿eh?, a esa mecha. Entonces, repito, o sea, ponerla así y ponerla de otra manera es completamente irrelevante, ¿vale? Pero lo que os quiero enseñar en esta clase es por qué las mechas son exactamente igual de importantes que los cuerpos de las velas. Y para ello he preparado un esquema que nos va a ayudar a entender a la perfección todo esto. Acordaros que las velas las podemos elegir la temporalidad que queramos. Podemos elegir una vela de una semana, de 2 semanas, de 3 horas, de 2 días, de 30 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, de lo que queráis. Entonces, lógicamente, una vela de 30 minutos es la mitad de una vela de 1 hora. Y una vela de 15 minutos es la mitad de una de 30 y un cuarto de 1 hora, ¿vale?
Y el precio de un activo, sea cual sea el activo, si cogierais un microscopio, hicierais zoom y fuerais a ver al detalle lo que está ocurriendo, un activo no se mueve en forma de una línea, como si fuera un gráfico. No, al final son órdenes que se van ejecutando en todo momento y esas órdenes se van ejecutando un poco más arriba, un poco más abajo, etcétera, etcétera, y al final eso es lo que forma el gráfico de líneas o el gráfico de barras o lo que queráis. Pero si fuéramos a hacer zoom, si tuviéramos una herramienta para poder hacer zoom en un gráfico, al final lo que veríamos no veríamos una línea que hace así, sino que lo que veríamos son puntitos. Tic, 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 tic. Y así es como se va moviendo el precio de un activo, ¿vale? Entonces, este mismo dibujo que os he puesto aquí, ¿vale? Lo tenéis representado aquí abajo, ¿vale? Fijaros, es el mismo, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo. He puesto aquí una franja temporal, supongamos que es una franja temporal de 1 hora, ¿vale? Entonces podéis ver que esta franja temporal horaria que tenemos aquí, ¿vale? Si miramos el punto de apertura, es esta línea que os he puesto aquí, esta flecha azul, ¿vale? Esta vela gris es esta franja horaria que está en gris, verde oscuro. Esta que está verde oscuro es a partir de aquí. Nos vamos a centrar en la vela del medio, ¿vale? Que es la que representa esta parte blanca, que es esta franja blanca de aquí. Fijaros, aquí tenemos el precio de apertura. Podéis ver que el primer punto negro lo tenemos aquí. Entonces la apertura de esta vela es aquí abajo. ¿Estáis todos de acuerdo? Donde tengo el ratón, que coincide, lógicamente, con el cierre de la vela anterior. Pero el precio, ¿qué hace? Baja, 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 nos forma el mínimo, que coincide con la mecha de abajo, ¿vale? Sube, 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 nos forma el máximo, que coincide con esta mecha de aquí, y el punto de cierre lo tenemos aquí en esta otra flecha azul que os he puesto, que es el cierre. Entonces, aquí muchas personas, ya os he dicho que las velas pequeñitas o con un cuerpo muy pequeño, algunas personas las llaman dojis y dicen que como el cuerpo es pequeñito, pues que podemos ver que hay indecisión por parte de los compradores o de los vendedores o no sé qué o no sé cuántos. Vale, pues yo aquí os propongo una cosa. Supongamos ya no que cambiamos de temporalidad y que vamos a ver esto en media hora o en una temporalidad de 2 horas. No, 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 no. Imaginad que seguimos en temporalidad de 1 hora. Pero en vez de empezar a medir la hora desde aquí, decalamos esta franja horaria unos minutitos, unos 20 minutos los decalamos. Es decir, en vez de medirla de aquí a aquí, la medimos de aquí a aquí. El dibujo gris es el mismo, ¿eh? El dibujo gris es el mismo. Aquí tenemos esta franja horaria. Fijaros, es el mismo dibujo gris. Mismo movimiento, no cambia absolutamente nada y sigue siendo una vela de 1 hora. Simplemente aquí, por cómo está medido, da la casualidad que formamos una especie de doji con unas mechas un poco más grandes de lo habitual en una doji, pero formaríamos una doji, pero aquí resulta que tenemos apertura y mínimo aquí, apertura y máximo aquí. El mismo comportamiento del precio, no cambia nada, solo cambia la manera desde donde empezamos a medir para dibujar esta vela horaria. Pues bien, aquí nos daría unas velas pequeñitas en forma de doji y alguien que no tiene ni idea os diría que esto muestra que hay indecisión en los mercados, no sé qué. Y aquí es exactamente lo mismo, pero nos da una vela verde de arriba abajo sin mechas. Esa misma persona que os diría que esto os está diciendo que hay indecisión en los mercados, aquí os diría que aquí podemos ver que los compradores están dominando ahora mismo el mercado, no sé qué. Y habéis visto que es el mismo comportamiento de gráfico, simplemente lo estamos midiendo desde otro punto de vista. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? ¿A qué voy? Que realmente el cuerpo de la vela es irrelevante. Lo único que cuenta, lo único realmente importante de las velas son los máximos y los mínimos. Lo único. El punto de apertura y de cierre es irrelevante porque varía en función de desde dónde medimos nosotros, empezamos a medir esa franja horaria. ¿Vale? Fijaros que repito, los puntos negros son exactamente los mismos, simplemente aquí lo medimos un poco antes y aquí nos da una pedazo de vela verde y aquí nos da una vela con un cuerpo muy chiquitín. Y si lo medimos, fijaros, me decalo ya 5 minutitos antes, solo 5 antes, pues fijaros, la apertura la tendríamos aquí, el mínimo aquí, el máximo aquí y el cierre aquí. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos una vela alcista normal y corriente con una mecha por arriba, una mecha por abajo. Aquí tenemos un pedazo de vela enorme. Y aquí tenemos una vela con un cuerpo muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Una persona que no tiene ni idea os diría que, pues, que aquí hay indecisión, que aquí podemos ver que los compradores están dominando ahora mismo el mercado y que, bueno, pues que esto es una vela alcista normal. Y vosotros ahora mismo estáis viendo que realmente lo que estamos midiendo es la misma acción del precio, el mismo gráfico, ¿vale? Por eso mismo, esta es una de las cosas
que hace que yo no sea muy fan de los patrones de velas, ¿vale? Porque ya habéis visto que todo depende desde dónde lo midamos, ¿vale? Entonces, tantos patrones de velas y tantas tonterías, incluso las velas envolventes o los three line strikes que os he dicho que nosotros los vamos a utilizar, tampoco tendrían mucho sentido, porque si lo medimos 5 minutos antes, 5 minutos después, pues lo que sería una vela envolvente, a lo mejor decalando un poco esa temporalidad de 10 minutos o 5 minutos en la que estéis viendo la vela envolvente, no daría una vela envolvente, ¿vale? Pero acordaros, el trading no es un juego de análisis, es un juego de estadística, pero yo quiero que entendáis todos los fundamentos y cómo funciona realmente el mercado. Entonces, volviendo al tema de esta clase, ¿qué utilizamos más? ¿El cuerpo o las mechas? Siempre y en todo momento las mechas son exactamente igual de... Bueno, exactamente no, realmente son muchísimo más importantes que la propia vela en sí, que el propio cuerpo de la vela, ¿vale? Entonces, lo que realmente marca la importancia en el Forex a la hora de buscar vuestras zonas de liquidez siempre, siempre, siempre son la parte alta y la parte baja de las velas, ¿vale? Fijaros que en este caso, si hacemos zoom y voy a buscar el mínimo de esta vela, fijaros cómo aquí lo ha venido a sobrepasar un poquito, fijaros cómo el precio ha penetrado un poquito por debajo de este mínimo y ¡pum! Y se nos ha dado la vuelta, ¿vale? Y aquí igual, si quisierais marcar esta zona, no lo hagáis nunca desde aquí, siempre, siempre desde aquí arriba, ¿vale? Lo realmente importante son las mechas, los máximos y los mínimos y no el cuerpo de la vela. Y si tenéis alguna duda, volvéis a revisar este esquema que tenéis aquí. Dicho esto, dejamos esta clase aquí y seguimos.